Bueno, reciban todos pero muy buenos días. Un saludo muy especial del profe Necho, nuevamente por aquí con ustedes en esta oportunidad para comentar, ¿sí? Para compartir algunas inquietudes, algunas reflexiones sobre el triunfo histórico del pacto histórico de Gustavo Petro el pasado domingo 19 de junio, cuando por primera vez la izquierda democrática y progresista en Colombia accede al poder, accede a la presidencia a través de elecciones democráticas, a través del voto popular. Entonces, hoy estaremos comentando casualmente sobre eso. Creo pues que es muy importante que los arjoneros, arjoneras, los colombianos y colombianas tengamos muy claro que lo ocurrido hace 15 días, el pasado 19 de junio, es un hecho histórico, es un hito en la historia política nacional. Es algo que rompe, que divide la historia, ¿sí? Es algo que irrumpe en la tradición política de hace más de 200 años, en donde Colombia pues ha sido gobernada especialmente pues por gobiernos especialmente de derecha, ¿sí? Gobiernos liberales, conservadores, pero en donde en Colombia nunca había tenido la oportunidad de estar en el poder, de acceder al poder, y en especial a través de la vía democrática, a través de la vía eleccionaria, la izquierda democrática y progresista, en que en este caso llega al poder a través del pacto histórico con su candidato y hoy presidente electo Gustavo Petro, acompañado en la vicepresidencia de una persona afro, una persona de color negro, como lo es nuestra vicepresidente Francia Márquez, algo que también es un hito histórico en nuestro país. Entonces, pues hoy estaremos hablando sobre eso y vamos a ir comentando qué ha ocurrido en estas 2 semanas. ¿Qué ha ocurrido en estas 2 semanas? ¿Qué ha pasado después del triunfo inédito, novedoso de Gustavo Petro y Francia Márquez a la presidencia y vicepresidencia de Colombia? Y para decirle, yo creo que merece que ese triunfo histórico uno pueda brindar realmente. Yo pienso que Colombia hoy está de brindis con el triunfo de la izquierda democrática. Yo hoy brindo pues por ese cambio, por decirlo así, por esa ruptura histórica, ¿sí? y esa llegada al poder de la izquierda, porque además de ser un hecho inédito, en la llegada al poder de la izquierda progresista, pues también marca un hito hacia adelante, que es la alternancia en el poder. O sea, que los gobiernos de izquierda, de centro, de derecha puedan sucederse, puedan alternarse en el poder atendiendo a sus ejecutorias. ¿Por qué? Porque yo soy de los que creen que los gobiernos, ya sean de derecha, de centro o de izquierda, que hagan buenas ejecutorias, que cumplan la Constitución, que le lleven prosperidad y felicidad a su pueblo, si merecen reelegirlos, oígase bien, lógicamente con nuevas caras, el pueblo está en todo su derecho de hacerlo. Entonces yo hoy brindo casualmente por esa llegada al poder de la izquierda progresista, un hecho inédito en más de 200 años de historia de vida republicana. Entonces brindo por el triunfo de la izquierda democrática y progresista, y al mismo tiempo brindo porque en los próximos 4 años de gobierno a este gobierno le vaya bien en favor de todas y todos los colombianos, de los que votaron y los que no votaron por el nuevo gobierno. Entonces, amigos y amigas, a 2 semanas del triunfo de Gustavo Petro y Francia Márquez, ¿qué ha pasado? Lo primero que ha resultado incluso sorprendente a una gran cantidad de colombianos es que todos pensaban, como se decía en la época de campaña, ¿sí? en toda esa distorsión, tergiversación, noticias falsas, difamación, ¿sí? que se dio en este marco,
que decían que Petro iba a llegar a expropiar, que Petro iba a llegar al desconocimiento de la Constitución, que Petro iba, digamos, a colocar a Colombia como Venezuela. Pues nada de eso, por lo menos en estos primeros días de gobierno digamos, de presidente electo, porque lógicamente Gustavo Petro se posesiona el próximo 7 de agosto, en donde ya posesionado entra a ser el jefe de Estado de la República de Colombia. Y a partir de allí comienza su gobierno. En este momento estamos en ese periodo de presidente electo y vicepresidenta electa, en donde se comienzan los procesos preparatorios para ese proceso de gobierno. Uno, en una fecha que es el 20 de julio, ¿sí? El 20 de julio, en donde se posesiona el nuevo Congreso, y la otra el 7 de agosto, en que se posesiona, en este caso, el nuevo presidente y vicepresidenta de la República. Entonces, hechos importantes que han ocurrido en estos días es el diálogo nacional, algo que de pronto pues a algunos se han sorprendido, pero que a uno no lo sorprende, porque precisamente Petro lo ha dicho, que él quiere ser un referente de unidad nacional, y por eso en estas 2 semanas ha convocado a la nación a un diálogo nacional, a sus contradictores, oígase bien, ¿sí? a sus contrincantes electorales, se ha reunido con ellos, entre otros se ha reunido con el expresidente Álvaro Uribe, su contrincante más asiduo, se ha reunido con Rodolfo Hernández, también es candidato presidencial, se ha reunido con Vargas Lleras, en fin, se ha reunido con una serie, se ha reunido con delegados de los diferentes partidos, buscando en ese diálogo nacional avanzar hacia un gran acuerdo nacional que garantice un clima de concordia, un clima de tranquilidad, un clima de reconciliación y de paz a nivel nacional. Porque hay que decirlo, desde el triunfo de Gustavo Petro, que algunos decían que si ganaba Petro el país se iba a incendiar, ¿sí? Ha ocurrido todo lo contrario. El país ha entrado en una especie de nuevo frescor. Sopran nuevos vientos, nuevas brisas, unas brisas frescas de reconciliación, de paz entre los colombianos, de tranquilidad. Y hacia allá avanza Petro con su diálogo nacional hacia un gran acuerdo nacional que permita gobernabilidad. Y en esto hay que decirle a los amigos y a los contradictores que Petro ha dicho, y eso es lo que busca su programa de gobierno, él ha dicho que su gran propósito es lograr reformas estructurales en la nación. Óigase bien, reformas estructurales, reformas en el tema agrario, reformas en el tema social, reformas en el tema de justicia, ¿sí? Reformas en el tema de pensiones, reformas políticas que permitan consolidar la democracia política en el país, y sobre todo también grandes reformas que permitan combatir el hambre, la pobreza y la corrupción, que se erige como uno de los grandes enemigos del progreso, la prosperidad y la felicidad de los colombianos. Creo que todos nos hemos dado cuenta de la gran cantidad de recursos, los grandes recursos que se despilfarran y se van por las alcantarillas de la corrupción, y que lógicamente esto hace que los grandes propósitos sociales, la atención a las grandes masas de colombianos pobres y en miseria, no puedan ser atendidas. Porque si lógicamente la corrupción se roba los recursos, se roba los dineros públicos, los pobres y las personas más vulnerables, como madres cabezas de familia, los niños y niñas, nuestros viejitos, no van a poder ser atendidos de manera prioritaria en la atención de sus necesidades fundamentales, o sea, en el cumplimiento de sus derechos, oiga, así, económicos, sociales, culturales y ambientales que contempla la Constitución.
Entonces, pues Petro ha dicho eso, que él ha llegado allí para realizar profundas reformas estructurales en los diferentes temas mencionados. Y que para poder lograr, fíjese bien, para poder desarrollar esas reformas estructurales se requieren recursos. Y que por lo tanto la forma de obtener esos recursos con los cuales se vayan a financiar las grandes reformas sociales que el país necesita es teniendo gobernabilidad. Y esa gobernabilidad se halla o se logra teniendo mayorías en el Congreso de la República para poder tramitar y aprobar de manera exitosa los proyectos de ley, o sea, poder aprobar las grandes reformas estructurales. Entonces, sin gobernabilidad, sin mayorías sin mayorías en el Congreso, no podrán realizarse las reformas que Petro pues se ha propuesto. Y por lo tanto, el camino es ese. Yo pienso, al igual que muchos en el país, que ese es el camino acertado. El camino del diálogo, el camino del acuerdo nacional que permita una excelente gobernabilidad, ¿sí? Una gobernabilidad fuerte, una gobernabilidad férrea, que haga que el trámite de las diferentes transformaciones de ley que haya que realizar a nivel del Congreso puedan sacarse adelante, óigase bien, con el apoyo de las grandes mayorías, de la pluralidad de partidos que a través del diálogo nacional han dado su aval o han manifestado su voluntad de apoyar esta reforma y de hacer parte pues de esa gran alianza, de ese gran frente amplio, como lo dice el mismo presidente electo Gustavo Petro, para sacar adelante las reformas que el país necesita, para encaminarlo por un sendero de una república moderna, de una nación próspera, de una nación fuerte, de una nación unida y en paz. Entonces, pues, eso es uno de los elementos fundamentales de lo que ha ocurrido en estas 2 semanas, en estos 15 días. O sea, el diálogo nacional hacia un acuerdo nacional que permita gobernabilidad para aprobar en el Congreso las grandes reformas estructurales en lo político, en lo de justicia, en lo social, en lo ambiental, que necesita urgentemente nuestro país para combatir el hambre, combatir la pobreza, combatir la corrupción y modernizar nuestra patria. Entonces, son aspectos fundamentales que han ocurrido. Algo también muy importante que ha ocurrido en estos 15 días fue la presentación del informe final de la Comisión de la Verdad por el padre Francisco de Rosso. Hay que agregar, hay que decir con complacencia que nuestro presidente electo Gustavo Petro hizo presencia con Francia Márquez como vicepresidenta en este hecho histórico también, ¿sí? En esta presentación del informe final de la Comisión de la Verdad, que conmovió, oígase bien, la emoción del pueblo colombiano, porque a la verdad que ha sido una tarea gigantesca de muchos años, en la que estos hombres que hicieron parte de la Comisión de la Verdad, liderado por el padre Francisco de Rosso, han hecho un trabajo descomunal para mostrarle a Colombia y mostrarle al mundo los horrores desde los diferentes actores que ocurrieron en Colombia y que ha dejado miles de víctimas, ¿sí? Que hoy buscan que se visibilicen y ser tenidas en cuenta para que el horror que causó este conflicto interno no se repita jamás, más nunca, para que este horror del conflicto interno, del conflicto y de la guerra no se viva más nunca en Colombia, sino que podamos transitar hacia adelante, hacia una era de paz, hacia una era de unidad, hacia una era de reconciliación y de convivencia nacional. Entonces, esos son aspectos fundamentales que han ocurrido en estos 15 días. Entonces, les decía que esas reformas estructurales, esos cambios profundos que Petro busca
consolidar en sus 4 años de gobierno, ¿sí? Entre otros tenemos, los más prioritarios son los siguientes. Uno, la reforma tributaria. Óigase bien, reforma tributaria, o sea, se requiere una reforma tributaria estructural. Porque sin recursos, sin dinero, no se podrá combatir el hambre, no se podrá combatir la pobreza, ni se podrán realizar las enormes transformaciones que este país, que nuestra patria exige. Por ello, Petro en sus dos primeras semanas de haber sido elegido y de ser declarado presidente electo, ya ha designado en algunas de las principales carteras ministeriales a hombres probos de una gran confianza, y entre estos ha designado a Álvaro Leiva como canciller de la República, o sea, la persona encargada de las relaciones con el mundo, de las relaciones exteriores, de la diplomacia. Un hombre curtido en el tema de la paz, y que esta noticia, esta designación ha sido muy bien, pero muy bien recibida. Yo también particularmente aplaudo esta designación de Álvaro Leiva por lo que él representa, por su larga trayectoria, por su largo conocimiento en lo público, ¿sí? Y que lógicamente es una carta de garantía al frente de tan importante cartera. También algo que ha dado confianza a nivel nacional en los diferentes sectores, la designación de José Antonio Ocampo como el nuevo ministro de Hacienda, que le toca liderar casualmente la reforma tributaria. Es un hombre de un gran conocimiento, de una gran experiencia, ¿sí? Ha sido ministro de Hacienda, ha sido director de Planeación Nacional, ha sido secretario general de la CEPAL, de la Comisión Económica para América Latina, ha sido secretario adjunto de Asuntos Sociales de la ONU, y ha trabajado también en organizaciones como el Banco Mundial, y ha sido también profesor de prestigiosas universidades en Estados Unidos. Entonces es un hombre que da confianza, óigase bien, da confianza a la sociedad, da confianza al Estado, da confianza a los empresarios, da confianza al mercado y da confianza a la comunidad internacional. Entonces aplaudimos esa designación de José Antonio Ocampo y de Álvaro Leiva en sus respectivas carteras de la Cancillería y al frente de la cartera de Hacienda, para liderar, en este caso José Antonio Ocampo, la reforma tributaria. Y es que indiscutiblemente hay que aclarar algo, porque ya algunas voces que siempre están allí al acecho para tergiversar todo, para difamar todo, para distorsionar todo, ¿sí? Están allí ya diciendo de que la reforma tributaria que busca hacer Petro, liderada por José Antonio Ocampo, es lo mismo reforma tributaria que organizaron Duque a través del ministro Carrasquilla. Falso. Totalmente falso. Mentira. La reforma de Duque con Carrasquilla gravaba la comida de la gente, de los más pobres, óigase bien. Le incluía IVA a la comida, aumentaba el IVA para la comida, aumentaba los impuestos para la canasta familiar de la gente más pobre y la clase trabajadora. Y a diferencia de esto, la reforma tributaria que pretende Petro, liderada por José Antonio Ocampo, no va a afectar, no va a tocar la comida ni el bolsillo de la gente más pobre de Colombia y de la clase trabajadora. Esta reforma tributaria, óigase bien, va a tocar a las clases más pudientes del país. Óigase bien, a las clases más ricas del país, a las grandes riquezas del país, a las grandes rentas del país, a las grandes fortunas del país.
La comida de los pobres, la comida de la gente vulnerable, de las clases medias y las clases trabajadoras, no va a ser tocada por la reforma tributaria de Petro y Ocampo. Oiga, sí, a diferencia de la del gobierno actual, que lógicamente conllevó a un estallido social. ¿Por qué? Porque se metió con la comida de los pobres. Entonces, la comida de los pobres no va a ser tocada por la nueva reforma tributaria. Esta nueva reforma tributaria, ¿qué va a tener en cuenta? Va a trabajar sobre el tema de eliminar exenciones. Óigase bien, la eliminación de exenciones. Va a trabajar sobre el impuesto, probablemente el impuesto a las pensiones altas. Pensiones altas. Algunos, por ejemplo, como De la Calle y Rivera, están proponiendo que se graben las pensiones altas, o sea, aquellas pensiones que están por encima de 10 millones de pesos mensuales. ¿Ok? Entonces es probable que esas pensiones sean tocadas, sean grabadas, las pensiones altas. Las pensiones, por ejemplo, de 3 millones, 2 millones, 4, eso no va a ser tocado. Se está hablando de colocarle impuestos, grabar aquellas pensiones que estén por encima de 10 millones de pesos. También se va a colocar el impuesto a la renta, fíjese bien, el impuesto a la renta de aquellas personas naturales que tengan que tengan rentas superiores a 200 millones al año. ¿Ok? El impuesto a la renta de personas que tengan más de 200 millones al año. ¿Qué significa esto? El impuesto a la renta para personas que tengan ingresos de más de 200 millones al año significa una persona que gana mensualmente más de 16 millones de pesos. Son pocas las personas en el país que ganan más de 16 millones de pesos al año. Entonces es mentira. Aquellos medios de comunicación mienten cuando dicen que las pensiones de 4 millones, 5 millones de pesos, 3, 2 millones, millón y medio, que digamos que del salario mínimo le van a colocar impuestos. Mentira, eso es falso. Que le va a colocar impuesto a la renta a aquellas pensiones, aquellas rentas que estén por encima de 16 millones de pesos mensuales, o sea, más de 200 millones de pesos al año. Otro aspecto que va a tocar la reforma tributaria es el del impuesto al patrimonio, o sea, a aquellas grandes riquezas, ¿sí? Aquellas grandes riquezas que lo más probable es que va a afectar a unas 40,000 personas aproximadamente, oígase bien, que sobre todo tengan un patrimonio mayor a 1.000 millones de pesos. Hoy, si no me equivoco, ese impuesto al patrimonio está en 5.000 millones. Entonces, la idea que tiene el nuevo gobierno es de ampliar eso a todas aquellas personas que estén por encima de un patrimonio superior a los 1.000 millones de pesos, que son poquitas personas a nivel nacional que tienen un patrimonio superior a los 1.000 millones de pesos. Entonces, si usted no tiene un patrimonio superior a 1.000 millones de pesos, estése tranquilo que a usted no lo va a tocar el impuesto al patrimonio. Entonces, eso que busca esta reforma tributaria, busca obtener los recursos necesarios para poder sacar adelante la lucha de emergencia contra el hambre, la lucha contra la pobreza, especialmente en aquellas madres, cabezas de familia y los viejitos, ¿sí? Que en muchos lugares de la patria están padeciendo hambre y desnutrición. Entonces, esos recursos especialmente van a ir a trabajar esos grandes programas sociales, lo que ha llamado la renta básica, en el plan de emergencia contra el hambre y contra la pobreza. También una de las reformas sustanciales, estructurales que piensa desarrollar el nuevo gobierno, y estas reformas van a ser presentadas a los proyectos a partir del 7 de agosto, cuando se posesione el nuevo presidente Petro. Entonces, esta reforma agraria es aquella que busca entregarle tierra a los campesinos que no la tienen. Esta reforma agraria sobre todo va a afectar a aquellas grandes cantidades de tierra improductiva. Y aquí hay que decirlo, el gobierno no va a expropiar tierra a nadie.
El gobierno ya lo ha dicho, el gobierno de Petro no le va a expropiar tierras a nadie. Lo que aspira el gobierno es sencillamente es tocar aquellas tierras improductivas, contactarlas para comprarlas y entregarlas a los campesinos para que ellos, desde una perspectiva de la agroindustria, puedan aumentar la producción alimentaria a nivel nacional. Entonces, la reforma agraria, óigase bien, no pretende expropiarle tierra a ningún propietario. Eso es lo que se ha garantizado a nivel nacional con el nuevo gobierno de Petro. Esta reforma agraria, lógicamente, pretende subsanar una gran injusticia a nivel nacional, que es la concentración de tierra en pocas manos, ¿sí? Entonces, de esas 20 millones de hectáreas de tierras que son propicias para el cultivo y que están siendo improductivas, el gobierno va a tratar de comprarlas totalmente de manera legal, sin expropiación. Lo más probable es que quien tenga las tierras improductivas, pues tiene que ponerlas a producir, ¿sí? Porque lo más probable es que el gobierno en esta reforma agraria va a aumentar la tributación o los impuestos a las tierras improductivas. Entonces, hay las opciones. El que tiene tierras improductivas las pone a producir y listo, las pone a producir. O si no las pone a producir, tiene la opción de vendérselas al gobierno para que el gobierno las entregue a los campesinos y los campesinos, a través de proyectos, oiga, si bien públicos populares, pueda desarrollar, ¿sí?, a través de la política de agroindustria, una gran productividad de alimentos que permita subsanar la crisis alimentaria que vive en este momento también la nación. Otra gran reforma que se pretende hacer es la reforma política. ¿Sí? Aquí va la reforma política electoral, que busca darle garantías a todos los partidos, ¿sí?, tanto los que están en el gobierno como las de la oposición, ¿sí?, especialmente para garantizar una financiación clara, transparente, ¿sí?, limpia de las campañas y de los procesos eleccionarios, de tal manera que se evite que los recursos de la corrupción, y en especial los recursos del narcotráfico, permeen las campañas y permeen el poder. Entonces, esto es lo que busca especialmente la reforma política, la reforma a la justicia, que también busca que aquellos organismos de control como las personerías, como la Contraloría, como la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría y la Fiscalía, sean realmente elegidos de manera independiente y que no sean cortados por el poder del momento o por los gobiernos de turno. ¿Esto para qué? Para garantizar el equilibrio de los poderes, de tal manera que no ocurra lo que está ocurriendo en este momento. Por ejemplo, que el gobierno de Duque tiene cortados a todos los organismos de poder. Y esto hace que realmente no exista una verdadera veeduría, una verdadera supervisión y un verdadero control sobre los actos del gobierno, y esto propicia la corrupción en el poder. Entonces, esta reforma política y la reforma a la justicia busca un equilibrio, consolidar el equilibrio de los poderes, de tal manera que los organismos de control sean realmente independientes, para garantizar la independencia y el equilibrio de los poderes que establece nuestra Constitución Nacional. Otro de los elementos fundamentales que se busca en el nuevo gobierno es la creación del Ministerio de la Igualdad, que estaría manejado por la vicepresidenta Francia Márquez. ¿Sí? Esto va orientado a disminuir la brecha entre los diferentes sectores sociales a nivel nacional. ¿Por qué? Porque Colombia es uno de los países más desiguales del mundo, el tema de género, el tema de cuidado de géneros, ¿sí? Y por último, la creación del Ministerio de Paz, Seguridad y Convivencia, que creo que son también una de las recomendaciones que hace el informe final de la Comisión de la Verdad, y que, según la voz del presidente electo, que recibió en sus manos
el documento de las recomendaciones va a ser tenido en cuenta en los próximos 4 años a efecto de profundizar la paz, de profundizar la seguridad y profundizar la convivencia a nivel nacional. Porque en cumplimiento del programa de Petro se busca es que a partir del 7 de agosto el país se encauce por un clima de paz, un clima de armonía, un clima de convivencia y de seguridad que permita el desarrollo y la prosperidad social. Todos los colombianos, los que votamos por Petro y también los que no votaron, merecemos vivir en paz. Merecemos vivir con dignidad. Merecemos que Colombia tome un rumbo hacia una nación unida, hacia una nación poderosa, moderna, y esto se logrará en la medida en que Colombia se convierta en una república moderna, con un desarrollo agroindustrial, con un aumento sustancial de la productividad. Entonces, amigos, estos eran los comentarios que quería compartir. Aquí estaremos alerta y estaremos vigilantes a las acciones y gestiones que haga el nuevo gobierno, para aplaudirlas o también para cuestionarlas y criticarlas de manera sana y constructiva durante estos 4 años de gobierno. Muchas gracias y que todos tengan un buen día.